Ricardo Infante, soy profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero, en México, en el sur de México. Pertenezco a la Dirección de Educación a Distancia y con mis compañeros y amigos, pues hacemos un trabajo de divulgación, sobre todo dirigido para los adolescentes. Por lo tanto, nuestros temas son muy sencillos, están planteados en forma muy sencilla y tratamos de interesarlos en cosas que van más allá de sus temas cotidianos. Hemos iniciado una pequeña serie que se llama Momentos Trascendentales de la Humanidad. Entonces vimos cómo se capturó por primera vez el fuego, no se inventó, se capturó. Vimos cómo se hizo la primera herramienta, el hacha de mano. Después de eso vimos cómo el hombre descubre la agricultura, descubre el pastoreo. Y como consecuencia de eso, tiene que establecerse en algún lugar en donde va a tener aquellos borregos, aquellos chivos, aquellos marranos que han logrado juntar para no tener que andarlos cazando, ahí están, y que además le van a dar leche, le van a dar mucho, porque la vaca de los pobres, por lo menos en nuestro país, en México, la vaca de los pobres son las cabras. O sea, cuando un pobre no tiene para tener una vaca, la cabra le va a dar leche, le va a dar queso, le va a dar carne, le va a dar piel, o sea, es muy importante, sobre todo en nuestras regiones indígenas. Quiero pensar que en otros lugares sucede lo mismo. Bien, seguramente en algunos lugares serán las llamas, en otros serán las vicuñas, sí, bueno, en el caso de nosotros, la cabra es muy importante, el chivo es muy importante. Incluso a veces cuando hablamos de la comida en sentido figurativo, decimos pues es el chivo, porque efectivamente pues, es un animal que nos procura comida. Bueno, pero para esto hay que establecerse. Las primeras comunas que se establecen, según algunos urbanistas, se establecen creando estructuras redondas. Estas estructuras redondas tenían un gran problema. Cuando la familia crecía, había que hacer otra estructura separada. Hasta que a alguien se le ocurrió, bueno, ¿por qué no hacemos estructuras rectangulares o cuadradas? Y si cuando crezca el hijo, la hija, o si necesitamos otro espacio, pues lo construimos pegado y abrimos una comunicación. Y esto es lo que se va a hacer en algunos lugares tan importantes como Glibenki-Tepi. Glibenki-Tepi y Catalhuyuk, junto con Jericó, se supone que son los tres espacios urbanos primarios. Se habla mucho de que Catalhuyuk era una zona más bien para llevar a cabo cuestiones místicas. Es elaboradísimo. Catalhuyuk está en Turquía, Glibenki-Tepi también. Jericó sabemos que está más hacia el Oriente Medio, en la región de la Mesopotamia. En el que en este caso esta ciudad que tiene una serie de monumentos hechos en forma de T y que tiene labrados muchos animales que seguramente para aquellas personas eran deidades. Tienen además una gran cantidad de entierros, hacían una cantidad de montículos que se ha descubierto por los arqueólogos, que eran entierros en donde había además dentro de ellos todo tipo de vasijas, todo tipo de herramientas, etcétera. O sea, quedaba ahí la persona
que había vivido usando aquellos elementos. Como sucedió en muchos otros lados, en el Neolítico. Estamos hablando del Neolítico. Acuérdense ustedes que para poder dividir la historia vamos a tener varios: paleolítico superior, paleolítico medio. Luego vamos a tener una cosa que casi no se menciona, que se llama mesolítico, y luego vamos a tener el neolítico. Pero este neolítico no solamente es una etapa del desarrollo de cómo hacer herramientas de piedra. El neolítico es una etapa que es una verdadera revolución. ¿Por qué? Porque ya no vamos a andar atrás de los animales, ya no vamos a recoger lo que encontremos en el campo, es decir, ya no va a haber la recolección de un fruto, de algún elemento comestible. Ya no vamos a andar buscando a los alemanes siguiéndolos por todos lados. No, nos vamos a establecer porque hemos encontrado que la agricultura funciona. ¿Quién lo descubrió? Hay un porcentaje altísimo, ya se los he dicho a ustedes, de que fueron las mujeres las que por su observación descubrieron que era así. ¿Esto dónde sucede originalmente? Esto sucede en un lugar que se llama Wadi Natuf. Wadi Natuf. Wadi Natuf está dentro de la media luna fértil, ya muy cerca de lo que es inserto casi en la Mesopotamia, en la parte de Turquía, por la que bajan los ríos Tigris y Éufrates, perdón. Y entonces a estos seres se les pone natufians. Estos natufians, ¿cómo llegan ahí? Vienen huyendo de una glaciación, la última glaciación que hubo hasta entonces. No sabemos si va a volver a haber glaciaciones, que se llamaba el Jungfraujoch, y que era una glaciación chiquita, una cosita de nada más duró 1000 años. Entonces, esos 1000 años hicieron que otra vez los hielos se volvieran a contraer, que la tierra se volviera a secar y la gente tuvo que emigrar y cambiar de nivel de vida. Cuando llegan a esta zona, llegan a la zona de Galilea y encuentran el lago Galileo, donde todavía hay agua y hay una suerte de pasto. Ustedes han visto que los pastos grandes, largos, hasta arriba tienen una serie de semillitas. Bueno, son el antepasado del trigo. Claro, ese era un trigo que era un trigo silvestre. Ellos lo van a empezar a comer, lo van a moler, lo van a poner con agua, lo van a calentar, y van a inventar una forma de comida que ya no hay que andar persiguiendo, hay que elaborar. Bueno, este trigo ellos lo van a seleccionar a los granos más grandes, los más bonitos, y son las mujeres las que lo van a sembrar. Y nace ya un trigo elaborado por los hombres. Cosa muy parecida sucedió en Mesoamérica con el maíz. El maíz no existe en la naturaleza. Existe el teocincle, que es una mazorquita de este tamaño, chiquitita, oscurita, y ellos comían doradas en un comal las semillas de teocincle, pero había semillas de teocincle un poquito más grandes, y entonces las escogían para sembrarlas. Esto sucede, según algunos, en el Valle de Puebla, según las últimas investigaciones antropológicas y de institutos de investigaciones relacionadas con la naturaleza, en el Alto Balsas de Guerrero, del estado de Guerrero donde nosotros vivimos. Ahí parece que fue el origen del maíz, que se va a cundir por todo el continente, gracias al comercio entre los pueblos. Va a cundir hasta el Perú, donde se va a hacer chicha, donde se va a sembrar maíz, y va a llegar hasta Norteamérica con los indígenas nativos de Norteamérica.
las pieles rojas. Bueno, esta revolución neolítica nos va a traer como consecuencia los primeros núcleos humanos. Ya hablamos de Glibencti Tepi, ya hablamos de Catalhuyuk, Jericó. Jericó es la primera edificación humana que tiene una muralla. Se supone que la muralla servía para que no se escapara el ganado que tenían como ganado de pastoreo. La verdad es que más bien parece una muralla militar. Recuerden ustedes que hay incluso en la Biblia, hay por ahí un pasaje, yo no soy experto en la Biblia, pero me recuerdo que había un pasaje de que las tropas judías circundan Jericó para poderla tomar y con unos cuernos de chivo, por cierto, de carnero, suenan aquello y la muralla se cae. Bueno, eso al parecer ningún arqueólogo lo va a corroborar, pero es una bonita metáfora, ¿no?, de cómo tomaron la ciudad de Jericó los judíos. Bueno, y luego aparece ya otro tipo de ciudades que tienen las siguientes características. Aquí ya no hay un hombre principal, un líder, que es el que dice vamos a sembrar aquí, vamos a sembrar allá. Ya no está la mujer anciana, que es la que más sabe y que dice esto se hace así, esto se hace asado. ¿Por qué? Porque los hombres vivimos menos que las mujeres, pero además los hombres estaban expuestos pues a la cacería, a los enfrentamientos con otros grupos que querían venir a saquear, etcétera. Entonces, quien más conserva el conocimiento son las mujeres que viven en aquellas aldeas, en aquellos pequeños incipientes poblados. Pero bueno, esto va a crecer y entonces se complica. Necesita haber una autoridad más edificada, y empiezan a surgir, pues lo que nosotros podríamos llamarles caudillos. Suena muy feo, caciques. Además, caciques es un término taíno que hablaba del guerrero más valiente. Los taínos viven en el Caribe, deben de vivir muchos taínos todavía en el Caribe, y le llamaban cacique al líder que era el que la gente seguía, el que le creía, etcétera, etcétera. Nosotros lo usamos en forma despectiva, malamente, pero sí había un caudillo, al que había que seguir, al que había que organizar, en torno al que había que funcionar. Cuando se crean ya las primeras ciudades, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de Uruk, en la Mesopotamia. Los sumerios van a fundar la ciudad de Uruk. Van a fundar Ur. Ya existe Jericó, que es una incipiente ciudad, pero después va a venir Lagash y van a venir una serie de ciudades que ya tienen una estructura. Ya las murallas, ahora sí las murallas son murallas defensivas y miden kilómetros y kilómetros. Tienen en el centro una serie de oficinas que son hechas piramidalmente con unas escaleras laterales, ¿sí?, que se llaman sigurats y que sirven para dos cosas. Ahí está la oficina del que ya no es el cacique o el caudillo, como le queramos llamar, es el rey. ¿Y quién va a estar ahí? El sacerdote mayor, que es el que avala que el que está de rey tiene el aval también de los dioses. Le vamos a parar aquí para poder platicar la próxima vez sobre la estructura de cómo nace otra invención humana que es polémica, pero que es un avance, así como ya estamos viviendo en ciudades, ya no vivimos en campo, ya estamos viviendo en ciudades. Bueno, pero tenemos que organizarnos, y esa organización va a ser lo que nosotros vamos a conocer como el Estado. Y no se equivoquen, el Estado no es el gobierno. El Estado está constituido por territorio, población
y gobierno. Así que nos tenemos que explicar cómo funciona esta mezcla y lo vamos a hacer la próxima vez que nos veamos.